Evangelio de Juan capítulo 17. Dice la bendita palabra del Señor. Jesús dijo estas palabras, luego miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado el momento. Da honra a tu Hijo para que Él pueda darte honra a ti. Le diste a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano, para que el Hijo le dé vida eterna a todo el que le has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te he dado honra aquí en la tierra, porque he terminado lo que me diste que hiciera. Ahora dame honra en tu presencia. Padre, dame la gloria que yo tenía junto a ti antes de que existiera el mundo. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6. A los que me diste del mundo, les he mostrado cómo eres tú. Ellos eran tuyos, y tú me los diste, y han obedecido tu enseñanza. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Les he dado las enseñanzas que me diste y las aceptaron. Se han dado cuenta de que realmente vengo de ti y han creído que tú me enviaste. Oro por ellos y no por el mundo, pues son tuyos y tú me los diste. Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 10. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Yo recibo honra por medio de ellos. No me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí, y yo voy a ti. Padre Santo, cuídalos. Cuídalos por el poder del nombre que me diste, para que sean uno, así como tú y yo. Los protegí y ninguno de ellos se perdió, excepto el hombre que estaba destinado para la destrucción. Sucedió así para que se cumpliera lo que dice en las Escrituras. Ahora voy a donde tú estás, pero digo esto mientras que estoy en el mundo, para que se llenen de toda mi alegría. Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 14. Estoy leyendo en la palabra de Dios para todos. Versículo 14. Les he dado tu enseñanza. El mundo los odia, porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. Me estoy preparando para servirte. Lo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20. Versión Palabra de Dios para todos. Estoy orando por estos hombres, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo estaré en ellos y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo, donde yo esté, para que ellos vean la gloria que tú me diste, pues tú me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, la gente del mundo no te conoció, pero yo y estos también saben que tú me enviaste. Les mostré cómo eres y lo seguiré haciendo para que el amor con que tú me amas esté en ellos y yo viva en ellos. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 al 26, en versión Palabra de Dios para Todos. Muy buenos días tengan ustedes. Sean muy bienvenidos a este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Vamos por el capítulo 17. Y quiero permitirme releer para ustedes los primeros versículos, sin antes decirle que este capítulo 17 es el final de la instrucción que el Señor les da a los discípulos allá en el Evangelio de Juan, allá en el aposento alto. Es la conversación que Él tiene con ellos, una conversación privada, mientras están participando de la cena pascual. Y allí el Señor ya estaba a punto de ser entregado para morir en la cruz. Y no sin antes darles algunas instrucciones finales, pero antes de salir a Getsemaní, o tal vez en camino hacia el Getsemaní, el Señor se detiene y ora por ellos. Ya no se dirige a ellos, sino ahora ora al Padre, se dirige al Padre. Y esta oración, pues algunos han interpretado que esta oración está dividida en tres partes. Es decir, Jesús ora primeramente por él desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Del versículo 6 hasta el versículo 19, Jesús ora por sus discípulos, por el grupo que tiene ahí al lado. Pero a partir del versículo 20 hasta el final del capítulo, ora por la iglesia. Cuando dice, no oro solamente por estos, es decir, sus discípulos, sino al final dice, sino también por los que han de creer por la palabra de estos. Ya ahí nos incluye a usted y a mí, que somos la iglesia. Y vamos a ir desarrollando este capítulo 17 para ir mirando qué era lo que oraba el Padre. Cuando ya oró por él, nos hemos dado cuenta de algunas aristas que están aquí en estos primeros 5 versículos. Permítame recordarlos. Dice, estas cosas habló Jesús, Reina Valera 60. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo. Entonces recordemos primero que el texto comienza diciendo, estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles cosas? Ya hablamos, las cosas que están desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Y ya no se dirige a ellos, sino ahora dice que levanta los ojos al cielo y dice, y se dirige al Padre, dice, Padre, la hora ha llegado. Entonces entendamos que el Señor nunca hizo nada por su propia cuenta, sino que además el Señor trabajó, digámoslo así, conforme al cronómetro de su Padre, conforme al reloj del Padre. Es decir, Él no hacía nada por ocurrencia y no ocurría nada en su vida que el Padre no permitiera, y sin embargo el Señor lo guardó muchas veces cuando quisieron apedrearlo, cuando quisieron matarlo, cuando quisieron atraparlo. Dice que Él mismo, en sus propias palabras, en algunos versículos del Evangelio de Juan, dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Pero aquí el Jesús ya le está diciendo al Padre, Padre, la hora ha llegado. Es decir, ahora sí se está cumpliendo el Kairos. ¿Se acuerda que hablábamos del Kairos? Que
que tiene que ver con un tiempo señalado, específico, con un propósito divino, es decir, es un tiempo que Dios ha determinado en la historia para un tiempo, para un momento o un propósito determinado. Por ejemplo, el diluvio. El diluvio llegó en el día que tenía que llegar, a la hora que tenía que llegar. Él creó en el día que tenía que crear, a la hora que tenía que crear. Todo lo que ha ocurrido a lo largo de la escritura, todos los eventos que usted y yo conocemos, no ocurrieron fuera de tiempo, es decir, fueron directamente dentro del cronómetro, dentro del programa de Dios en su bien decisión de tomar cada cosa que hizo. Es decir, a lo largo de la historia, nada de lo que ha hecho, ni lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad ha sido desprevenido. Ni el Señor está improvisando, ni el Señor está mirando a ver qué va a hacer con este mundo que está perdido, no. El Señor ya tiene un programa, un cronómetro, pero eso se conoce como el Kairos, es decir, un tiempo de parte de Dios señalado, específico, para que se cumplan los propósitos de Dios. Entonces, dentro de ese Kairos, Jesús se dirige al Padre en el versículo 1 y le dice al Señor: Padre, ahora sí, el cronómetro, estamos cumpliendo el cronómetro, Señor, y ahora sí ha llegado parte de ese cronómetro, que es el que yo tenga que ir a morir en la cruz. Es decir, todo tiene un evento, todo tiene como bien decía Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, y tiene mucho que ver con el Kairos de Dios. Es decir, Dios no obra afuera de tiempo. Dios está obrando en esta humanidad desde que la creó hasta el día que Él volverá. Siempre todo está dentro del cronómetro de Dios. Nada se le ha salido de orden. Entonces, eso incluye el que Jesús viniera aquí a la tierra, el que Jesús se encarnara, o el que Dios mismo se encarnara, la kenosis de Filipenses capítulo 2. Todo eso está dentro del programa. Es decir, Jesús no vino aquí a la tierra ni el día antes ni un día después. Era en el tiempo señalado. Era en el tiempo en que Él debería haber nacido. Algunos dicen que fue el 24 de diciembre, y eso no es bíblico, no fue el 24 de diciembre, no se sabe qué día fue. Sin embargo, el Señor vino en el día señalado, murió en el día señalado, resucitó en el día señalado, ascendió al Padre en el día señalado, y en el día señalado vendrá a esta tierra otra vez. Volverá a imponer sus juicios aquí en la tierra y a tomar definitivamente los reinos de este mundo. Es decir, todo está dentro del programa de Dios. Nada se le ha salido de orden. Ni su vida ni la mía se le ha salido de orden. Dios sabe de usted de qué tiene necesidad. Dice que Él sabe de qué tenemos necesidad aún desde antes que le pidamos. Y es más, Él dice que Él nos escogió desde antes de nacer. Desde antes de nacer, como le dijo a Jeremías, desde antes de que usted naciera, Jeremías, yo ya te había escogido y te había dado por profeta a las naciones. Y nota que el Kairos de Dios, es decir, un tiempo determinado para un propósito específico de parte de Dios, que es lo que quiere decir Kairos, pues mire que el Señor tiene todo bajo control. Así que en su hora señalada, en el tiempo señalado, el Señor permite que todos los eventos de nuestra vida se den. Entonces mire qué interesante eso, porque Jesús, por eso decía, yo no hago nada por mi propia cuenta, nada, nada. Y a Él no lo asustaba cuando le venían con noticias, por ahí lo van a coger, Jesús, lo van a atrapar. Tranquilo, no ha llegado mi hora. Pero aquí en este momento, Él mismo, el mismo Jesucristo, le recuerda, por decirlo de alguna manera, le hace saber al Padre que su hora ha llegado. Le dice en el versículo 1 de Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miren todas esas aristas que tenemos acá, como el Señor inmediatamente empieza a decirle al Padre, glorifica a tu Hijo. Ya lo hemos dicho, que pareciera que fuera como una rendición de cuentas, un reclamo, donde el Señor estuviera diciendo, bueno Señor, yo ya le cumplí, ahora cúmplame usted a mí. No, sencillamente el Señor lo que está queriendo decir con esto es, ya te he glorificado, pero cuando esté al lado tuyo, yo quiero seguirte glorificando.
yo quiero seguirte glorificando. Ya te he glorificado aquí en la tierra. Ya hice la obra que tú me diste que hiciste. Y mire que el Señor le está diciendo, ya terminé la tarea y sin embargo todavía no ha ido a la cruz. Qué interesante eso. ¿Por qué? Porque el Señor anhela que cuando ya esté a la derecha del Padre, que cuando esté de nuevo a la diestra del Padre, cuando haya vuelto al Padre, el anhelo de Cristo es seguir glorificando al Padre. Desde estando inclusive a la misma diestra del Padre. Y ya lo hemos explicado. ¿Dónde lo va a glorificar o cómo lo va a glorificar si ya está en el cielo? Si ya está a la diestra del Padre, pues muy sencillamente, a través de sus discípulos en ese entonces, pero a través también de su iglesia. Por eso la oración de Jesús es orar por los discípulos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y lo otro dice, no oro solamente por esto, sino por los que han de creer en ellos, en mí, por la palabra de estos, es decir, la iglesia. Es decir, la intención de Jesús es que cuando esté al lado del Padre, Él anhela seguirlo glorificando. Así que cada vez que usted le predica a alguien, cada vez que usted ora por alguien, cada vez que usted le sirve al Señor, cuando lo hace con las intenciones debidas y correctas, está glorificando el Padre. O mejor, el Hijo está glorificando al Padre a través de usted. Qué interesante. A veces nosotros pensamos que glorificar al Padre es solamente decir, gloria a Dios ya comí, gloria a Dios ya me levanté, gloria a Dios ya amanecí. No, eso va mucho más allá, porque el anhelo del Hijo es seguir glorificando a su Padre a través de usted. A través de usted que se pertenece a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. Y da una arista muy interesante en el versículo 3. Dice que el Señor dice, me has dado potestad sobre toda carne para que les dé vida eterna. Y dice, pero en esto consiste la vida eterna, y él mismo lo explica. Qué interesante que él mismo explique en qué significa o en qué consiste esa vida eterna. Dice, que te conozcan a ti, el único. Esa expresión único hay que tenerla muy en cuenta. Esa expresión único, porque él no le dice que te conozcan a ti, que eres un Dios verdadero. No, porque si Jesús dice que te conozcan a ti, que eres un Dios verdadero, eso está abriendo la opción a que hay muchos dioses, a que hay otros dioses, pero que conozcan solamente al verdadero. No, aquí Jesús está siendo claro y está diciendo al único. Es decir, no hay más dioses, no hay más. Lo demás, lo que esté fuera de Dios, lo que esté fuera de Cristo, son solamente inventos humanos. Solamente hay un Dios, no hay sino un solo Dios verdadero, no hay otro. No hay otro, es lo que está queriendo decir, que te conozcan a ti, al único. Si notan en el texto dice, al único Dios, y lo remacha diciendo, al único Dios, el verdadero, y a Jesucristo, que es tu Hijo, a quien tú has enviado. Eso fue lo que chocó con los judíos, porque los judíos eran muy celosos de Dios. Ellos eran muy celosísimos de Dios, creían en Dios, ellos eran creyentes en Dios. De hecho, se les había enseñado por allá en Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y estas palabras las transmitirás a tus hijos y de generación en generación. Así que los israelitas conocían un solo Dios, Jehová de los ejércitos, el Creador. Pero el problema era que cuando Jesús vino y dijo, mi Padre y yo somos uno, inmediatamente chocaron. Qué incoherencia tan bárbara el hecho de saber que creían en Dios, eran creyentes en Dios, pero sin embargo querían matar al Hijo. Entonces el Señor está diciendo, la verdadera vida eterna es que no solamente te conozcan a ti, sino que conozcan a Cristo. Haga una encuesta, salga a las calles, salga a los parques y pregúntele a la gente, ¿usted cree en Dios? Y todo el mundo le va a decir, claro, yo creo en Dios. Pero pregúntele, ¿usted cree en Cristo? Empiece a predicarles de Cristo y verá que la gente cambia de cara, la gente cambia de actitud. Porque se les nombra de Cristo, a Cristo, se les habla de Cristo y inmediatamente la gente pone apatía hacia eso. Pero la gente, todo el mundo cree en Dios y quiere estar en el cielo de Dios cuando se mueren y todo. Y Dios mío y Diosito mío. Pero incoherente, porque dice la Biblia, o sea, que el que rechaza al Padre o el que rechaza al Hijo, pues está rechazando al Padre también. Porque el que cree en el Padre tiene que creer también en el Hijo. Entonces mire que hasta el día de hoy la situación no ha sido muy diferente a la época de hace 2021 años de aquellos judíos que crucificaron al Señor. Mucha gente hoy en día, mucha humanidad hoy en día todavía rechazan al Hijo. Y de hecho él dijo,
que cuando viniera el Espíritu Santo, que fue una de las partes de la enseñanza que él dio allá en el aposento, dijo, y cuando venga el Espíritu Santo, él se va a encargar de convencer al mundo. Y dijo, de pecado, de justicia y de juicio. Y dijo, de pecado por cuanto no creen en Dios. Él no dijo eso, él dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Así que el mayor pecado de la humanidad es rechazar al Hijo de Dios. Ese es el mayor pecado de la raza humana y por eso es que la raza humana va a ser juzgada, por rechazar al Hijo. Bueno, pero eso es tema de otro momento. Así que Él es claro cuando dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, pero también que me conozcan a mí, porque lo está diciendo con doble intención muy seguramente, porque en el tiempo de Jesús ese es un vainazo, digámoslo así, para los judíos, para el Sanedrín, para los líderes religiosos, que decían que hablaban, que conocían a Dios, pero sin embargo estaban planeando ya matar al Hijo. De hecho, Judas, ya mientras Jesús está aquí, yo creo que Judas ya está arreglando todas las situaciones para venir a atrapar a Jesús con una turba de soldados. Así que, dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, ¿sí nota? He acabado la obra que me diste que hiciese. Pues uno orando esto, mirando esto desprevenidamente, uno decía, pero si el Señor todavía no ha muerto. Pero miren que Él ya está dando por sentado. Como decíamos en días anteriores, prácticamente Jesús no murió en la cruz. De alguna manera figurativa yo pensaría que Jesús murió en la eternidad. Desde antes de venir aquí a la tierra, como hombre, ya Jesús había determinado qué había venido a hacer, qué era lo que había venido a hacer. ¿Sí nota? Es decir, Jesús ya sabía, dijo, he terminado la obra que me diste que hiciese. ¿Dónde se la dio el Señor? En la eternidad. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Desde allá el Señor ya había prácticamente determinado morir. Ya había determinado morir por usted y por mí. Desde antes, porque por ahí hay un texto que dice que Él fue el Cordero inmolado desde antes. Desde antes, es decir, desde la eternidad, ya el Señor ya se había determinado como un cordero inmolado. Qué tremendo eso, Él ya la tenía clara que había venido. Así que podríamos decir que cuando Jesús llegó a la cruz, Él ya había muerto desde la eternidad, desde antes de hacerse humano, Él ya había determinado morir por usted y por mí. Así que por eso le dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Desde allá el Señor prácticamente ya había determinado morir por usted y morir por mí en una cruz. Ya tenía claro. Entonces ahora le está diciendo, pero glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes. Entonces mire que glorifícame tú al lado tuyo, ya lo expliqué, que a través de quién quiere el Señor glorificarlo al Padre, al lado del Padre, pues ya lo dije, al lado suyo. Así que el Señor dijo, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que la muerte de Cristo aquí definitivamente demostraría que Dios no era el Dios que nos presenta el Antiguo Testamento, que a veces lo vemos como cruel, que a veces se deja ver así cruel. Cuando Él dice, el mismo Señor dice, glorifica a tu Hijo. Oiga la expresión, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí Dios ya está empezando a demostrar que verdaderamente es un Dios de amor. Porque en el Antiguo Testamento uno ve un Dios un poco cruel. Aparentemente desde la lectura desprevenida uno ve un Dios cruel. Como sí que le dice a Josué, cuando entre a la tierra prometida acabe con todo. Como así que cuando Acán peca, el Señor dice, maten todo, niños, maten las mujeres, maten todo lo que tenga que ver con su familia? Pues uno leyendo así, uno pensaría que es algo desprevenido. Y tomemos un ejemplo de eso que nos aparentemente nos hace creer que Dios es un Dios cruel del Antiguo Testamento. Génesis 22, por ejemplo, dice, aconteció después que de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo. Mire, ¿sí nota la expresión del Señor? Glorifica a tu hijo. Ahora Abraham, el Señor está diciendo a Abraham, toma tu hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Pareciera aparentemente que es un Dios cruel. Sobre uno de los montes que yo te diré. Así que más tarde, Dios demostraría más bien que es un Dios bondadoso, un Padre bondadoso.
Abraham, ya lo explicamos los lunes, que cuando se le da esta orden, Abraham venía de Ur de los Caldeos, donde la costumbre era sacrificar, hacer sacrificios humanos, especialmente niños. Por ejemplo, allá en Ur de los Caldeos, los dioses de ellos eran el sol, la luna, los astros, las estrellas, todo eso, y había idolatría y paganismo, y eran dioses que ellos inventaron, dioses crueles, dioses iracundos, dioses paganos, dioses que de alguna manera inaccesible, la gente no se podía acercar a ellos, dioses que de alguna manera para poder mitigarle su ira, pues tocaba a través de sacrificios humanos, exigían sacrificios humanos y especialmente niños. Entonces, Abraham, que viene de allá de Ur de los Caldeos, y ya lo explicamos los lunes, no se pierdan los lunes, porque el Señor le dijo a Abraham que se fuera solamente él, que dejara su tierra, que dejara su parentela, la casa de su padre, porque ellos eran idólatras. Ellos también adoraban la luna, ellos también adoraban el sol. El único que creía en ese Dios poderoso, ese Dios de amor, era Abraham. Por eso le dice, vete de tu tierra. Pero cuando el Señor le da esta orden a Abraham, le dice, sube con tu hijo, tu único hijo, y ofrécemelo en sacrificio, ofrécemelo en holocausto. Yo creo que la perspectiva de Abraham inmediatamente fue, este Dios es como el Dios de Ur de los Caldeos. También exige sacrificios humanos. Pero lo que Abraham no estaba a punto de darse cuenta, lo que menos sospechaba, era que Dios se iba a manifestar como el Dios de amor. Cuando le dice, detente, no sacrifiques al muchacho. ¿Qué es lo que exige el Señor? Le está diciendo a Abraham, yo no soy el Dios como el Dios de Ur de los Caldeos. Yo no soy como esos dioses de tus padres. Yo soy un Dios diferente. Yo soy un Dios accesible. Yo soy un Dios de amor. ¿Qué es lo que te exijo, mi querido Abraham? Sí, te exijo santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios empieza a mostrar a través de Abraham. Por eso Abraham puede ver a Cristo como Cristo mismo dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Yo creo que esa experiencia de Abraham allá en el monte Moriah con su hijo Isaac, pues no es otra cosa más que figura, tipo, representación de lo que haría el Padre Celestial con su hijo, que también iría a mostrar su bondad. No solamente se la muestra a Abraham allá en el monte Moriah 2000 años atrás, sino que ahora llega el momento de que ese Dios bondadoso y Dios de amor que se le manifestó a Abraham, ahora se manifiesta a la humanidad, entregando también su propio hijo, pero él sí permite que su hijo vaya a la muerte por usted y por mí. Mire qué grande amor nos tiene el Padre. Esto es lo que el Señor está queriéndole decir aquí cuando Jesús le dice, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Es decir, el canje que hubo allá, la figura que hubo allá hace 2000 años con Abraham e Isaac, que ahora se cumpla entre tú y yo, es lo que está queriéndole decir Jesús allí cuando le dice, glorifica a tu hijo. Yo soy el Isaac del Antiguo Testamento, que ahora quiero que ese tú lo evitaste, que fuera a la muerte, pero yo sí voy a ir a la muerte para morir por la humanidad. Glorifica a tu hijo y glorifícalo también así como yo te he glorificado. Es decir, allí con la muerte de Cristo se está evidenciando no una tragedia, no una pérdida. Al contrario, se está demostrando que más bien Dios es un Dios, un Padre bondadoso, un Padre amoroso. Y lo clarifica el mismo apóstol Juan en su Evangelio en el capítulo 3. Él mismo dice, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí nota? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Mire esa expresión, que ha dado. ¿Cómo se demuestra el amor? Que dio. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, unigénito, su único hijo, para que todo aquel, oigan eso, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces mire cómo demuestra el amor del Padre. El Señor está demostrando que no es un Dios cruel, como a veces se hace creer en el Antiguo Testamento, que se aparentemente se muestra como un Dios cruel, un Dios que exige sacrificios, que exige holocaustos, que exige muerte allí sobre los pecadores. Este Dios está evidenciando que no es un Dios cruel, que al contrario es un Dios bondadoso y lo manifiesta a través de la muerte de su Hijo. Ahora, el mismo Señor dice que después de que el Hijo muriera, pues el mismo Señor lo resucitaría de los muertos y el Padre le glorificaría.
Filipenses 2, 9, 11 nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Ese nombre significa autoridad, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Ahí estará nuevamente la expresión, para la gloria de Dios Padre. El Señor está pidiéndole al Padre, Padre, glorifica a tu Hijo, glorifica a tu Hijo. Y por supuesto que lo glorificó. Por supuesto que el Hijo glorifica al Padre entregándose a la muerte, pero el Padre glorifica al Hijo resucitándolo al tercer día. Y no solamente resucitándolo, sino también permitiéndole que vuelva a estar en la presencia del Padre. Así que vemos el versículo 2. Dice el Señor en su oración, orando por él mismo, dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Esta fue una declaración sorprendente, porque Jesús tiene potestad ahora sobre todo ser humano. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Es decir, el Señor viene con autoridad sobre todos los seres humanos, sobre todo ser humano. A Él le sería posible hacer que este universo y que cada individuo se arrodillara ante Él. Él lo podría hacer, Él lo podría obligar. Pero Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel. Esta expresión me llama la atención, porque no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos crean en Él. No, dice para que todo aquel. Ese todo aquel me está dando el panorama abierto y la capacidad de escoger. Dios no va a obligar a nadie a que le busque. Dios no está mendigando amor. Dios no está forzando a nadie. Y nosotros tampoco forzamos a nadie a que le busque. Yo simplemente predico y usted elige. Usted decide, se apaga y se desconecta y se va. Yo simplemente le predico. Es mi tarea. No es nuestra tarea convencer a nadie. El Señor mismo se encargará de convencer al pecador. Pero no lo fuerza. Lo convence, mas no lo fuerza. Lo invita, mas no lo fuerza a entrar. Dice, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, el que crea, y es más, a renglón seguido por ahí en el versículo 17 y en el 18, el mismo Señor dice, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Los que en Él creyeron tienen vida eterna, no han sido condenados, pero los que no creyeron ya han sido condenados. Juan capítulo 3, versículo 16 hasta el 18. Léalo, hermano, ahí está claro. Es decir, Dios nos da la capacidad de elegir, libre albedrío, nos da esa capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones, pero aún nos hace responsables de nuestras decisiones. Eso tiene que ver con el carácter de un Dios justo. Un Dios justo no obliga a nadie, pero castiga el pecado. Llegará un día que ese Dios justo, por eso dijo el Señor, ese Dios, ese Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado por cuanto no han creído, de justicia porque yo ya vine a morir por ellos, pero también de juicio porque un día vendrá a impartir su juicio, un día vendrá a pedirle cuentas a los seres humanos qué hicimos con ese permiso, digámoslo así, que Dios nos dio de decidir por nuestra propia vida. Y la decisión que el ser humano determine aquí en la tierra o tome aquí en la tierra determinará su futuro eterno. Entonces es incoherente que los seres humanos aquí en la tierra rechazan a Cristo, pero cuando se mueren quieren estar con Cristo. Eso es incoherente, porque Dios es tan justo que Él no va a obligar al pecador que rechazó a Cristo aquí en la tierra a estar con Cristo toda una eternidad con quien no quiso estar aquí en la tierra. Eso es incoherente. Dios es tan justo que no va a permitir que aquel que eligió rechazar a Cristo aquí en la tierra ahora tenga que estar toda una eternidad con Cristo allá en el cielo. Eso es incoherente. Entonces la gente siempre quiere echar a todo el mundo para arriba. Se murió mi abuelita, ya va para el cielo, ahí la mando San Pedro. No, mi querido, es claro, el que se muere sin Cristo ha sido condenado. Juan 3, 16, 18, léalo allá en su Biblia. Entonces mi tarea y la tarea de quienes predicamos es decírselo a usted
y usted elige. Nadie lo va a obligar, nadie nos obliga, nadie. De hecho, yo llegué al Evangelio y a mí nadie me obligó, nadie me trajo de las narices, ni de las orejas, a mí. Yo tomé la decisión, el Espíritu Santo trajo la convicción, me invitó a seguirle y yo la acepté. Es decir, el Señor nos buscó y nosotros nos dejamos encontrar. Así de sencillo es. Así de sencillo es. Entonces el Señor, Él mismo da claridad. El versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es una declaración sorprendente. Porque el Señor está diciendo que Él tiene potestad sobre todos los seres humanos y que Él hubiese podido obligar a todos los seres humanos a que se arrodillaran delante de Él, a que lo reconocieran delante de Él, a que pudieran, como dice por ahí las personas que tienen algún cargo, cuando cometen una fechoría, especialmente cuando los cogen embriagados allá conduciendo. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Jesús hubiese podido llegar con esas ínfulas. ¿Ustedes no saben quién soy yo? Espera un momentico y verá, y hacer unos cuantos milagros ahí, abrir la tierra, hacer un poco de cosas para que la gente creyera. Pero mire que Jesús no hizo eso. Jesús no tomó esa autoridad que tenía sobre todos los seres humanos para imponerle. Simplemente el Señor dijo, el Padre me ha enviado. El que crea en el Padre tiene que creer en mí. El Padre y yo uno somos. Y no hay otro camino para llegar al Padre sino únicamente a través de mí. Y les dejó la tarea para que todo el mundo escogiera. Si nota, aún a Nicodemo, cuando Nicodemo llega diciendo, ay, usted viene del cielo porque sabemos. Imaginen que ellos sabían quién era Jesús. Y Nicodemo le dice, sabemos que vienes de Dios. Sabemos, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor no le dijo, bien, Nicodemo, arrodíllate, venga, hacemos la oración de fe. El Señor no le puso con eso. El Señor simplemente le dijo, te es necesario. Si quieres verdaderamente pertenecer a mi cielo, te es necesario nacer de nuevo, para que tengas naturaleza de cielo, para que cuando te mueras puedas entrar a mi cielo. De resto no hay otra manera, mi querido Nicodemo. Es lo que le está queriendo decir el Señor. Entonces mire que él podría haber hecho eso, haber podido, con esa potestad que el Padre le había entregado, hacer que todo el mundo se hincara ante él, se doblegara ante él. Pudo habernos sometido a él, convirtiéndonos en, qué sé yo, robots tal vez, muñecos mecánicos donde solamente podíamos funcionar a las órdenes de nuestro Señor. Pero mire que Él le da esa capacidad al ser humano de escoger. Aún el ser humano es libre de recibirle o de rechazarle. El ser humano es libre, nadie obliga a nadie. Así que no se sienta coaccionado, usted elige, pero después tendrá que darle cuentas al Padre. Eso sí, después no diga que no se lo contaron. No diga que no se lo advirtieron, aunque eso es lo último que Él querría hacer tal vez. Sin embargo, Él tiene potestad sobre nosotros. La iglesia es el regalo de amor de Dios a Jesucristo. Es lo que Dios le dio. Por tanto, Él da vida eterna, como Él dice dirigiéndose al Padre allí, a todos los que le diste. Y en este evangelio Dios ha dicho que todo aquel que cree en Él puede venir a Él. ¿Cuál es el requisito? Creer en Él. Esa es la oferta que Dios está haciendo y extiende a cada persona y lo extiende hacia usted esta mañana. Sin embargo, la humanidad, como dije antes, no tiene ninguna excusa para no venir a Él. No la tiene. Así que el rehusar el ofrecimiento que Dios les ha dado a estos seres humanos será su propia condenación. Si la gente rechaza a Cristo, como dije hace un momento, la decisión que el ser humano tome aquí en la tierra determinará su destino eterno. No hay otra forma, no hay otra forma de hacerlo. Por eso Él dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. El mismo Señor lo explicó, ahí no hay que darle tantas vueltas. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Oiga, uno pensaría que Juan 3:16, y para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, uno podría pensar que tener vida eterna es que se va para el cielo, nunca se va a morir. Pues sí, de hecho el Señor nos promete vida eterna, que ya no habrá muerte, dice en Apocalipsis. Sin embargo, eso va mucho más allá. Eso va mucho más allá. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Él da vida eterna
a aquellos que han escuchado el llamamiento y han respondido en sus corazones y han acudido a Cristo por su propia iniciativa. Ojo, por su propia iniciativa. No doblegados, no coaccionados, no empujados, no forzados. Él dijo también, para que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. Así que no es la cantidad, óigame bien, de conocimiento que uno tenga, sino la clase de conocimiento. Porque si usted sale a la calle a hacer una encuesta y pregunta a la gente que si conoce de Dios, todo el mundo le va a decir que sí. ¿Usted conoce de Dios? Sí. Es más, nosotros inclusive a veces decimos de esa manera, conozca de Dios, yo conozco de Dios. Una cosa es conocer de y otra cosa es conocer a, porque en ese versículo 3 dice, esta es la vida eterna, y hay un sufijo ahí muy interesante que dice que te conozcan a. ¿Sí nota? Por eso cuando hay que leer la Biblia hay que leerla en detalle, al detalle, con lupa, con observación detenida. Porque una sola palabra, una sola vocal me puede cambiar el sentido del texto. Y aquí el Señor está diciendo, esta es la vida eterna. Dice que te conozcan a ti. No dice que conozcan de ti. Porque todo el mundo conoce. Los judíos que crucificaron a Jesús conocían de Dios. Eran creyentes en Dios. Pero sin embargo crucificaron al Hijo. Entonces el Señor está más allá. Porque conocer de alguien es diferente. Uno puede conocer de los vecinos. Yo conozco del presidente de la República de Colombia, pero no lo conozco a él. Si nota, es diferente porque no tenemos ninguna relación. Entonces, conocer de Dios es lo mismo. Así conocer que hay un Dios por ahí, pero conocerlo a Él es entrar en una relación estrecha con Él. Así que no es la cantidad de conocimiento que tengamos acerca de Dios, sino la clase de conocimiento. Lo que es realmente importante es a quién uno conoce. Y hay varias formas de conocer a Dios. Hay varias formas. Hay una forma intelectual. Mucha gente conoce de Dios. Teólogos que saben de Dios, conocen de teología. Nadie les gana. Son guapos en teología. ¿Quién les gana a ellos? Mucho conocimiento. Conocen de Dios. Otra forma de conocer a Dios, intelectualmente o emocionalmente. Los místicos, el misticismo. Mucha gente conoce a Dios de esa manera, por experiencias. Y bueno, las experiencias con Dios son válidas, nadie se las va a quitar, nadie le quita lo bailado. Pero eso no transforma a nadie, eso no cambia a nadie. Así que o lo conoces de una manera intelectual, conoces mucho de Dios, o lo conoces de una manera mística por esas experiencias, ay, hablé en lenguas, hice tal cosa, o lo conoces de una manera real. Y el Señor nos invita a conocerlo de una manera real, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, no de ti, sino que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El Señor remacha eso y le da fuerza a esa expresión. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no de ti. La humanidad conoce del Señor. Muchos que dicen ser cristianos conocen de Dios, saben Biblia. Teólogos que no hay quien les gane. Una viejita le dijo, ay, pase al frente, que están pidiendo que quien quiere recibir a Cristo, pase al frente. Y él le decía, yo soy teólogo, no sabe que yo soy teólogo. Y la viejita le dijo, sí, pero el Señor perdona todos los pecados, tranquilo, pase al frente. Entonces hay gente que conoce de Dios, saben de Dios, pero no tienen una experiencia real con Dios. Podemos tener una experiencia intelectual con Dios, una experiencia sensorial con Dios, como también podemos tener una experiencia real. Y el Señor quiere que lo conozcamos a Él en una experiencia real, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, que realmente esa experiencia sea real, no solamente intelectual ni emocional. ¡Qué tremendo! Porque a veces la mayoría de nuestros templos nos damos cuenta que las experiencias con Dios son emocionales. La gente les gusta tener experiencias con el Espíritu Santo y con el Señor, y que le corra un fuego y le baje y le entre y le salga. Pero eso no transforma a nadie, mi querido, eso no lo transforma. Nadie le quita lo bailado, son válidas sus experiencias y se las respeto, pero eso no lo va a transformar. Lo que realmente transforma es una experiencia real con Cristo, conocer realmente a Dios y a su Hijo. Él dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no de ti.
No se conforme simplemente con decir, yo conozco de Dios. No, hermano, hay que tener experiencias reales con Él, en el diario vivir, en la cotidianidad, cuando usted lo obedece, cuando usted hace su voluntad, cuando usted le sirve, cuando usted en medio de las pruebas, las situaciones difíciles, confía en Él, sigue confiando en Él a pesar de que no vea nada, sigue ahí confiando en Él. Eso es tener una experiencia real con el Señor. De igual manera, no es la cantidad de fe que uno tenga. ¿Qué hombre de fe? No, sino la clase de fe que uno tenga. ¿Sí nota? No es la cantidad de fe. ¿Cuánta fe pidió el Señor? Digo, si tuvieran fe solamente como un granito de mostaza, y algunos estudiosos dicen que un granito de mostaza, una semillita de mostaza, es parecida o similar a la punta de un bolígrafo. Usted mire la punta de un bolígrafo, no es nada, casi invisible. Y esa es la clase de fe que el Señor pide. Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, un poquitico. Así que mire que de igual manera, no es la cantidad de fe que yo tenga o que uno tenga, sino la clase de fe que uno tenga. Hay varias clases de fe. Hay quienes tienen fe en la fe. Pida con fe, pida con fe, pida con fe. Es más, ponga la foto de la casa al frente mientras está orando y pida con fe y Dios se la va a dar. Dios se la va a dar. Eso es tener fe en la fe. No es la fe. Hay otra fe, otra clase de fe, la fe negativa. Aquel que cree que todo le va a salir mal. Todo es tan negativo que cree que todo le sale mal. Ay, voy a llevar una hoja de vida a ver si me sale ese trabajo. ¿Y qué tal que me reciban? Es una fe negativa. También personas que a toda hora viven de derrota en derrota. Eso es también fe, pero es una fe negativa. Pero hay otra clase de fe que la gente cree que es fe. El optimismo. Todo va a salir bien. Bien, bendecido, prosperado y en victoria. Eso no es fe, mi querido. Eso es ser optimista. Eso es ser optimista. Tampoco es fe la actitud positiva. Actitud positiva, Jorge Duque Linares, y actitud positiva, todo vamos para bien, usted es vencedor, usted es campeón. No, mi querido, eso tampoco es fe, eso es actitud positiva, optimismo, pero no es fe, no es fe, mi querido. El predicador Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: no es tu gozo en Cristo lo que te salva, es Cristo mismo. No es tu fe en Cristo, aunque ella es el instrumento, lo que te salva. Es la sangre y el mérito de Cristo lo que te salva. Mire que ni siquiera la fe en Cristo me salva. Es Cristo mismo quien me salva. Y eso es lo que salva. Es posiblemente que uno crea que crea en algo o que deba creer en algo o en alguien. Pero el objeto de la fe es lo que es importante. ¿Dónde anclo mi fe? ¿Sí me hago entender? ¿Dónde está anclada mi fe? Es lo que interesa. A veces caemos en esos peligros de poner nuestra fe donde no es. Yo pongo mi fe en la oración porque yo oro y el Señor me va a responder. Bueno, pero esa es una fe a medias, porque usted está poniendo fe en su obra, en lo que está haciendo. Y no quiere decir con esto que no hay que orar. No quiere decir con esto que no hay que estudiar la palabra. No quiere decir con esto. Pero a veces se le tiene más fe a eso que a Cristo. La fe debe estar puesta en Cristo mismo, porque no es nuestra fe siquiera en Cristo la que nos salva, es Cristo mismo quien nos salva. Como dice Carlos Spurgeon, la fe es simplemente el medio, es la ruta que nos lleva a Cristo. Mire qué tremendo eso. Entonces eso de que pida con fe, pida con fe, pida con fe. O si estás enfermo es porque te falta fe. No, mi querido. La fe tiene que estar en Cristo. Y el estar, por eso dice que la palabra fe, y lo he explicado, viene del griego pistis. Pistis, que significa confiar. Una persona de fe es aquella que se mantiene firme en el Señor a pesar de que las situaciones estén totalmente oscuras. Aunque no ore y no vea nada, aunque no vea respuestas, aunque el panorama cada día esté más oscuro. Una persona de fe, yo veo una persona de fe, es aquel que a pesar de las luchas, de las dificultades diarias de la vida, sigue orando, sigue clamando, sigue sirviendo al Señor, sigue viviendo en santidad, sigue procurando agradar a su Señor, a pesar de, recuerde, si quiere una lección de fe, vaya a los próceres de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Pero en la segunda mitad del libro, donde dice, algunos por su fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, pero otros
fueron aserrados como Isaías, que lo metieron entre un tronco hueco y lo aserraron como el que está cortando el pan para el sándwich del desayuno. Otros fueron aserrados, fueron muertos a filo de espada, andaron por desiertos, andaron errantes, fueron encarcelados, apedreados, pero aún así se mantuvieron firmes en su fe, porque su fe estaba anclada en Cristo, mi querido. ¿Dónde estás poniendo tu fe? Es que yo tengo harta fe, pero ¿en quién? ¿En quién? ¿En Cristo o en quién? O aún en lo que tú haces para Cristo. No, es que yo tengo fe en el ministerio que tengo, porque como ese ministerio me lo dio el Señor, entonces yo tengo fe en el ministerio. Hermano, dejemos de idolatrar los ministerios. La fe debe descansar en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque Cristo es el que salva, no hay nadie más. Lo demás son elementos secundarios. Así que la fe que salva, y es posible que uno tenga que creer en algo o en alguien, pero el tema vuelve a la mesa. ¿En quién creo? ¿Y a quién le creo? El Señor dijo luego, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Así que ahora, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ya lo sabemos como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Si la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Para que nuestra fe esté anclada en alguien. Porque podríamos decir, sí, la fe viene por el oír, pero ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Para poder decir que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? Pues permítame leer lo que dice en Juan 1, versículo 1. El prólogo de este evangelio dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Note esas expresiones. En el principio era el verbo, está hablando de Cristo como el verbo en la eternidad. En el principio era el verbo, pero ahora dice, y el verbo era con Dios. Está hablando de la relación de Cristo con el Padre en la eternidad. Y dice, y el verbo era Dios. Ahora está hablando de la deidad de Cristo mismo. Y Juan mismo en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, más adelante el apóstol Pablo, hablando del evangelio, y yo he hecho esa pregunta varias veces y pregúntese usted ahora, ¿qué es el evangelio? Buenas noticias, bueno, sí, se la valgo, pero ¿qué es el evangelio? ¿Por qué Pablo pudo decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación? ¿Qué es el evangelio? Sí, todavía la pregunta no se ha contestado. ¿Qué es el evangelio? Pues el apóstol Pablo a los corintios les dice qué es el evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo. Oiga, ahí va, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo está explicando el evangelio, dice que Cristo murió por nuestros pecados, pero dice que conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras está hablando Pablo? Sí, señor, del Antiguo Testamento. Está haciendo uso de lo que dijo Isaías en el capítulo 53, que Cristo murió por nuestros pecados. Isaías 53 en el versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes.
y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Yo creo que el apóstol Pablo estuvo leyendo, estudiando a los pies de Gamaliel Isaías 53, de todo lo que se contaba de Cristo. Por eso dice, ahora vengo a decirles lo que yo mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio que yo he recibido, está diciendo el apóstol Pablo, conforme a las escrituras, que Cristo murió conforme a lo que me dice, conforme a lo que he estudiado en Isaías 53. Pero Pablo sigue hablándole a los corintios del evangelio que él ha recibido. Ahora dice lo siguiente, en el versículo 4, en el capítulo 15 de Corintios, primera, dice, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y vuelve y reamacha a Pablo diciendo, conforme a las escrituras. Ahora, ¿de dónde está sacando Pablo eso que él recibió un evangelio donde Cristo resucita ahora, o que es sepultado, pero que resucita al tercer día conforme a las escrituras? Mire que Pablo se está apoyando en lo que dice ahora el Salmo 16, versículo 8. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pablo también usa del profeta Oseas en el capítulo 6 y nos dice lo siguiente, dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Sí nota la tesis de Pablo cuando está predicándole a los corintios? Les está diciendo, les vengo a hablar del evangelio que yo mismo recibí, de que Cristo murió conforme a Isaías, según las escrituras nos dice Isaías, pero que también fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Salmo 16, 8, 10 y Oseas capítulo 6, versículo 2. Además de eso, el evangelio tiene su complemento, podríamos decirlo así. Además, no solamente Cristo resucita, no solamente Cristo muere, no solamente es sepultado, no solamente resucita, sino que además de eso, ahora está al lado del Padre. Glorifícame tú al lado tuyo, le dice Jesús al Padre en su oración. Glorifícame tú al lado tuyo. Y por supuesto que ahora está al lado del Padre glorificando al Padre. ¿Dónde vemos eso que el Señor ascendió? ¿A dónde ascendió? En Hechos capítulo 1, versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que el evangelio es que Cristo vino. Ya lo leímos en Juan 1:1. En el principio era el verbo. Mira el evangelio completo. El evangelio completo es que Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y volverá. Ahí está el evangelio completo, se lo presento de nuevo. Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, ascendió al Padre y volverá. Ahí está el evangelio, se lo presento, predíquelo. Ese es el evangelio. Así que esos son los hechos del evangelio.
Nuestro conocimiento de los hechos del Evangelio y nuestra respuesta a tal conocimiento, eso es la fe. Pongo mi fe en eso. Pongo mi fe en eso, tengo la convicción fuerte y firme de que Cristo vino, de que Cristo realmente murió por mis pecados, de que fue sepultado, de que resucitó, de que está a la diestra del Padre y que un día va a volver por mí. Esa es mi certeza, esa es mi fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Pero qué esperas? Ay, yo espero que se acabe esta pandemia. Yo espero que el año entrante me asciendan y me suban el sueldo. ¿Esa es su fe? ¿Qué fe tan pobre? Perdóneme. Es una fe pobre. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas, amada iglesia? ¿Qué esperas? Yo espero a Cristo, mi querido. Y la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero tengo la convicción de que un día lo veré. Y el apóstol Juan dice en 1 Juan 3, dice, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Esa es su fe? Allá está anclada su fe. Si está anclada ya su fe, lo felicito, hermano. Pero si su fe está anclada en que ay, ya me va a pasar esta, ya voy a salir de esta, ya voy a salir de esta otra, ya todo se va a solucionar, ya que allá oren por mí, todo se va a arreglar. Si esa es su fe, con todo respeto se lo digo, es una fe pobre. La fe debe estar anclada en Cristo y en su obra. Esa es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Jesús es su nombre como Salvador, pero Cristo es su título como Mesías, el Rey de Israel. Mesías en el hebreo y Cristo en el griego, que significa ungido. Eso es. Pongo mi fe en Él. Conocerle a Él significa creer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Cuando progresamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a la condición de la convicción firme. Por eso los problemas del día a día pasan a un segundo plano. Pasan a un segundo plano. Yo también tengo problemas. Yo también tengo tristezas, luchas, dificultades. Pero mi fe no está puesta simplemente en que esto va a cambiar, que ahora la situación va a ser mejor. Amén si el Señor lo quiere, pero amén si no lo hace. Sigo creyendo en Cristo, sigo predicando de Cristo, sigo sirviéndole a Cristo, aunque nos duela, aunque tengamos situaciones difíciles, seguimos creyendo en Cristo, seguimos adelante en esta carrera de la fe. Potencia tu fe, no te quedes anclado, ay, que es que me duele y no, nada, que se soluciona el problema. Problemas todos los días los vamos a tener y el Señor Jesucristo mismo inclusive, Él mismo nos las cantó, perdóneme la expresión, Él mismo nos anunció, dijo, en el mundo tendréis aflicción, el mundo los va a aborrecer. Y ya lo hemos explicado, que el mundo es todo este sistema satánico que gobierna el mundo, que usará de enfermedades, de problemas, de luchas, de dificultades para hacernos la vida cuadritos como pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tantos temores? Ay, es que de pronto me muero. Pablo dijo, si me muero es ganancia. Mire, el cristiano nunca pierde, man. El cristiano, por mal que le vaya, le va bien. Nunca pierde, ni con la muerte. Al contrario, gana. Entonces, ¿dónde está anclada tu fe? La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo. Es por eso que el estudio de la palabra de Dios es importante. Ahí me hago la cuña. Es por eso que es importante estudiar la palabra. Es por eso, hermano, porque la palabra de Dios, en la medida que usted va estudiando la palabra, va empezando a conocer, no de Dios intelectualmente, sino va empezando a conocerlo de una manera real, por la palabra. Tiene la convicción firme, crees a lo que dice el Señor en su palabra, crees en sus promesas y te mantienes firme. Y créame que los problemas de la vida pasan a un segundo plano. Pasan a un segundo plano. Ya tu forma de orar cambia, tu perspectiva cambia, tu forma de seguirle, de amarle al Señor cambia. Porque su fe no está anclada aquí. Mucha gente está anclada aquí en la tierra. Pero el Señor dice que pongamos nuestra fe en Él, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que venga a Él, que se acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en el versículo 4
Dice el mismo Señor en su oración, orando por él mismo. Mire que está orando por él mismo y todo lo que está orando. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Así que el Señor Jesús estaba entregando su informe final al Padre prácticamente. Todavía no había muerto en la cruz, pero en cuanto a Dios, hablaba de las cosas que aún no habían sucedido, como si ya hubieran sucedido. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Si nota, pero hasta este punto todavía Jesús no ha ido a la cruz. El tiempo futuro para Dios es tan exacto como el tiempo pasado. Ya hablamos del Kairos de Dios. Y nuestro Señor iba a la cruz para morir, para luego resucitar. Por eso el Señor asegura esas palabras que le está diciendo al Padre, no solamente con su muerte, sino sino también con la resurrección. Por eso Él pudo decir en la cruz, consumado es. Consumado es. O queriendo decir de otra manera, todo ha sido cumplido. Todo ha sido cumplido. Y eso quiere decir aquí que nuestra redención definitivamente fue consumada. Había hecho todo lo que era necesario hacer y no podemos añadir nada a su obra terminada. El Señor dijo, consumado es, todo está completo, no hay nada más que agregarle a este plan de salvación. Por eso el Evangelio de la salvación no es lo que Dios pide que uno haga. Dios no nos está pidiendo nada, sino lo que Dios ya ha hecho por usted y por mí. Ahora, ¿qué es lo que Él simplemente nos pide? Que creamos. Que creamos. Él no nos está pidiendo nada más, mi querido. Nada más nos está pidiendo. Que creamos. Y si usted cree en Él, lo demás viene por añadidura. Es nuestra aceptación de esa obra que hemos hablado que nos salva. Es aceptar, recibir, creer en esa obra salvífica, lo que nos salva. Es creer en Cristo mismo, su obra redentora. Y en el versículo 5, perdóname, dice, finalizando la oración que hace el Señor por Él mismo, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que, en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo habló de Jesús despojándose de sí mismo, que eso se conoce como la kenosis. Dice, y Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. La kenosis o vaciamiento. Y algunos allí tratan de enseñar que Jesús se despojó de toda su deidad, o que Dios se despojó de toda su deidad, y realmente no. Juan expresó con toda claridad que el verbo fue hecho carne. Aquel niño que estaba allí prácticamente en el regazo de María es Dios, fue Dios también, y bien pudo haber ordenado que este universo no existiera, como ya lo explicamos antes. Él pudo venir aquí a la tierra e imponer su autoridad. Sin embargo, él no era casi totalmente Dios, no era medio Dios. Él era completamente Dios, a pesar de que como niñito allá en el pesebre estaba en los brazos de María. Totalmente humano 100%, como totalmente divino 100%. No era 50 y 50. No. Entonces, ¿de qué se despojó Dios y el Señor? ¿De qué se despojó según Filipenses capítulo 2? Se despojó de sus prerrogativas de la deidad. Es decir, puso al lado suyo toda su gloria. Él no vino aquí a buscar gloria. Él vino, dice la escritura en Filipenses 2, dice, se despojó a sí mismo, tomó la morfe, la forma de un ser humano, y estando en esa condición de ser humano, dice que se humilló hasta lo sumo, al colmo de la muerte y muerte de cruz. Es decir, se despoja de su gloria por un momento, se despoja de sus prerrogativas, se despoja de sus privilegios que como Dios tiene, que como creador tiene. El Señor no vino aquí a la tierra a reclamar derechos. Alguien le dijo, Señor, te seguiré para las que sea, y el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Luego, ¿no es el creador de todo? Luego por Él no fueron creadas todas las cosas, luego no es el dueño absoluto de todo, pero cuando Él decide venir a la tierra, se despoja de todos esos prerrogativas, de todos esos derechos. Y le dice al discípulo, o al que lo quería seguir, le dice, no, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y usted lo ve naciendo en un pesebre, no nació en ningún hospital, ni en la clínica Estrato 6, no, en un hospital. Es decir,
se despojó de sus prerrogativas de la deidad, puso al lado su gloria. Todo el mundo debiera haber estado presente en el nacimiento del Señor de la gloria cuando Él vino a la tierra, y todo el mundo debió haber estado ahí para darle gloria. Y aunque Él pudo haber demandado tal homenaje, sin embargo dejó al lado o de lado su gloria. Por eso el Señor le dice: glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Y en ese momento, en este momento de nuestro relato, el Señor estaba listo para volver al cielo, para volver a la gloria. Y la única forma, la única ruta para volver a la gloria del Padre sería la cruz. No hay gloria sin cruz. Y eso lo sabemos todos. Los deportistas que acabaron de terminar los Juegos Olímpicos y que ganaron medallas, esos no se las ganaron de gratis. Eso no fue que se acostaron y amanecieron y ellos mismos le dieron la medalla. Tuvieron que lucharla. Y no quiere decir con esto que la salvación sea por obras. Lo que quiero decir aquí con esto es que la única ruta para que el Señor fuera glorificado realmente era que tuviera, como dijo Pablo, tuviera que morir, tuviera que ser sepultado, tuviera que resucitar y tuviera que ascender al Padre. Era la única forma, pero la ruta para todo eso tendría que ser la cruz. No hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz, mi querido. A veces nosotros, humanamente hablando, queremos lo que otro tiene, los logros que otro tiene, pero no queremos pagar el precio. Humanamente, estoy hablando como humano, dijo Pablo. Estoy hablando como ser humano. A veces queremos tener la gloria que otro tiene, pero no queremos pagar el precio. Y en esta vida, mi querido, nada es gratis. Nada, a uno no le regalan nada, mi querido. Todo hay que ganárselo, papito. Ni la salvación fue gratis, porque al Padre le costó su Hijo y al Hijo le costó su vida. Nada es gratis. Así que el Señor está diciendo: quiero que ahora me glorifiques tú al lado tuyo, con la gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Y se nos ha ido el tiempo. Hasta aquí cierro esa sección donde el Señor ora por Él mismo. Mire todo lo que el Señor pide por Él mismo. Así que, si nota, y como decíamos en otros momentos, qué bueno que también nosotros oráramos por nosotros mismos. Pero ¿qué estamos orando por nosotros mismos? Ojalá estemos orando como oró Jabes: Padre, ensancha mi territorio, que mi vida sea de mayor impacto para ti. Así era lo que pedía Jabes. Él quería, cuando oraba por él mismo, quería glorificar más y más y más a su Dios que conocía. Que esa sea nuestra petición. Que Dios nos ayude, mi querido. Oremos un momentico. Padre, te damos gracias. Señor Dios de la gloria, gracias porque, Señor Dios de los cielos, en esta oración que tú haces ante el Padre por ti mismo, Señor, de Juan 17, vemos que no estás haciendo reclamos. Vemos, bendito Señor, que no estás pidiendo cuentas. Vemos, Señor Dios de la gloria, que no estás pidiendo méritos. Simplemente le estás recordando al Padre, bendito Señor, que has venido de allá, bendito Señor de la eternidad, te has hecho humano, has venido a cumplir una tarea, pero que ahora volverías al lugar, Dios de la gloria, donde estabas desde la eternidad. Padre Santo, la intención de Jesús, bendito Señor, es seguir glorificando al Padre mientras está a la diestra del Padre. No solamente se conformó con glorificarlo aquí en la tierra, su oración era: cuando esté allá al lado tuyo, quiero seguirte glorificando. En esta mañana oro por nosotros, bendito Señor, por nuestras vidas. Señor Dios de la gloria, oro, Señor Dios de los cielos, para que sigamos, Dios de la gloria, orando a ti, clamando a ti, bendito Señor, que podamos seguirte glorificando. Que podamos seguirte glorificando. Que mientras, bendito Señor, estemos en esta tierra, lo que hagamos, bendito Señor, sea para la gloria tuya, sea para glorificarte a ti, sea para exaltarte a ti. Oramos a ti, bendito Señor, que cada cosa que haga, que cada cosa que viva, bendito Señor, sea para glorificar tu nombre, para llevar gloria a tu nombre, para extender tu reino, para glorificar tu reino, bendito Señor. Hoy te damos a ti toda la gloria, hoy te bendecimos, hoy te glorificamos, hoy te exaltamos, bendito Señor. Gracias, Señor Dios de la gloria, por permitirnos, Señor, el permiso de poder venir a ti. Padre amado,
llévanos a conocerte más, llévanos a conocerte más, llévanos a conocerte más, bendito Señor, a conocerte de maneras, Señor Dios de la gloria, que jamás te hemos conocido. Llévanos a anclar nuestra fe en ti, que nuestra fe esté anclada en ti, bendito Señor, que tú seas, Padre amado, el motivo de nuestra fe, por el cual, Señor Dios de la gloria, vivimos, por el cual, bendito Señor Dios de la gloria, te servimos, por el cual, bendito Señor Dios de la gloria, venimos a ti, que te conozcamos a ti y que esta humanidad te conozca a ti, al único Dios verdadero. Oramos a ti, bendito Señor, por nuestras familias, por nuestros conocidos, por nuestros amigos, que te conozcan a ti, que tengan una experiencia real contigo, que este mundo ya no te conozca de una manera intelectual, porque la gente conoce intelectualmente, conocen de ti, que no te conozcan de una manera sensorial, es decir, por las emociones, sino que te conozcan de una manera real. Señor, hoy nos unimos a esa oración que tú hiciste hace 2021 años, camino al Getsemaní. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia que has derramado sobre cada una de nuestras vidas. Gracias porque hasta el día de hoy sigues manifestando tu amor por esta humanidad. Te bendecimos, te glorificamos, y a ti sea toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Recuerde que hoy es jueves y hoy a las 7 de la noche tendremos otro estudio de nuestro libro de Apocalipsis. Hoy vamos por el capítulo 15, así que leas el capítulo 15, es un capítulo muy cortico, son apenas 8 versículos para lo que vamos a tratar esta tarde, si Dios lo permite, a las 7 de la noche en tiempos del porvenir. Entonces nos vemos a las 7 de la noche, que tengas un feliz día, la gracia, la misericordia del Señor esté sobre sus vidas. Un abracito para todos, chao mis amados, bendiciones.